Poco antes de Navidad del año 1988, los habitantes de la pequeña localidad escocesa de Lockerbie estaban preparando la cena cuando de repente todo cambió. Un estruendo rompió la calma de un pequeño pueblo escocés. El cielo se iluminó de forma antinatural, y en cuestión de segundos, los restos de un avión comercial cayeron sobre casas, calles y sobre las vidas de cientos de personas. Era el vuelo Pan Am 103. Nadie lo vio venir. Nadie lo olvidó. Lo que al principio parecía un accidente aéreo más, trágico pero accidental, pronto se convirtió en uno de los misterios más oscuros de la aviación moderna. Las piezas no encajaban, los informes se contradecían, y los silencios, tanto oficiales como extraoficiales, hablaban más que los comunicados de prensa. ¿Fue realmente un atentado terrorista? ¿O había algo más detrás? A medida que los años pasaban, las respuestas se volvían más turbias. Algunas pruebas desaparecieron, otras fueron cuestionadas, y mientras tanto, el dolor de las familias seguía esperando justicia, o al menos la verdad. Esta es la historia del vuelo Pan Am 103. El desastre aéreo de Lockerbie que dejó al descubierto una red de secretos, silencios y errores, que décadas después todavía inquieta. 21 de diciembre de 1988. En el aeropuerto de Heathrow, Londres, la terminal de Pan Am bullía de actividad. Era pleno invierno, las luces navideñas decoraban las salas, y cientos de pasajeros se preparaban para volar a casa o reunirse con sus seres queridos en Estados Unidos. Poco antes de las 6 de la tarde, el vuelo Pan Am 103 iniciaba el embarque. Este vuelo, operado por un imponente Boeing 747-121, con matrícula N739PA, bautizado como Clipper Made of the Seas, cubriría la ruta Londres-Nueva York, con una escala técnica prevista en Frankfurt. El avión fue el 15º de su tipo construido. Realizó su primer vuelo el 25 de enero de 1970, marcando un hito en la historia de la aviación. Fue entregado a Pan Am el 15 de febrero del 70, poco después de que la aerolínea pusiera en servicio su primer Boeing 747, el cual comenzó a operar un mes antes. Hasta ese momento, la aeronave había acumulado unas 33.000 horas de vuelo y alrededor de 9.500 ciclos de despegue y aterrizaje. El avión estaba equipado con 4 motores turbofan Pratt & Whitney JT9D. Estos motores eran algunos de los más potentes y utilizados en los primeros Boeing 747. Este modelo fue una de las primeras generaciones de motores diseñados para aviones de fuselaje ancho, como el 747 y otros grandes aviones comerciales. A bordo viajaban 243 pasajeros y 16 miembros de la tripulación, la mayoría estadounidenses que regresaban a casa por Navidad, pero también británicos, japoneses, italianos y ciudadanos de otros 19 países. Entre los pasajeros viajaban 35 estudiantes de la Universidad de Syracuse. También se encontraba Bernd Carlson, comisionado de las Naciones Unidas para Namibia, quien asistiría a la firma de los acuerdos de Nueva York al día siguiente en la sede de la ONU. A bordo también se encontraba James Fuller, director ejecutivo de Volkswagen of America, y Lou Marengo, director de marketing de Volkswagen, quienes regresaban de una reunión en Alemania. También viajaban el regatista olímpico irlandés Peter Dix, el músico de rock Paul Jeffries y su esposa Rachel, el biólogo molecular el Dr. Irving Seigel y Jonathan White, contador e hijo del actor David White, conocido por su papel en Bewitched. Además, en el vuelo iban funcionarios del gobierno de Estados Unidos, como los agentes del Servicio de Seguridad Diplomática Daniel Emmett O'Connor y Ronald Albert Lariviere. Matthew Gannon, subjefe de la CIA en Beirut, Líbano, ocupaba el asiento 14J en la cabina de clase ejecutiva. También viajaba un grupo estadounidense de especialistas en inteligencia. No lo sabían aún, pero este avión llevaba en su bodega una bomba que había sido colocada cuidadosamente dentro de una maleta. Había sido facturada en Malta, transferida en Frankfurt y cargada en el vuelo sin pasar por un control de rayos X en Londres. El capitán del vuelo era James Bruce McQuarrie, un veterano piloto de 55 años que llevaba en Pan Am desde 1964. Contaba con casi 11.000 horas de vuelo, de las cuales 4.100 fueron a bordo del 747. Antes de unirse a la aerolínea,
había servido 3 años en la Armada de los Estados Unidos y 5 años en la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. En la cabina, le acompañaba el primer oficial Raymond Wagner, de 52 años, piloto de Pan Am desde 1966. Contaba con una experiencia acumulada de casi 12.000 horas de vuelo, 5.500 de ellas en el Boeing 747. Previamente había servido durante 8 años en la Guardia Nacional Aérea de Nueva Jersey. Junto a ellos, en la cabina, se encontraba el ingeniero de vuelo Jerry Abritt, de 46 años de edad. Después de 13 años con National Airlines, se unió a Pan Am en 1980, acumulando más de 8.000 horas de vuelo, de las cuales casi 500 fueron en el Boeing 747. La tripulación de cabina estaba compuesta por profesionales experimentados, varios de ellos con más de una década de servicio. Tras completar el embarque, alrededor de las 18 horas 4 minutos, la torre autorizó el pushback desde la puerta K-14 de la Terminal 3. La aeronave inició el rodaje hacia la pista 27R. A las 18:25, el vuelo 103 despegaba desde Heathrow y ponía rumbo oeste, hacia el Océano Atlántico. El avión ascendió sin incidentes, y en la cabina reinaba la tranquilidad. Pero lo que nadie sabía es que, en apenas 38 minutos, el cielo sobre Escocia se convertiría en una trampa mortal. A las 18 horas 56 minutos, el vuelo Pan Am 103 se encontraba a 31.000 pies de altitud, siguiendo la aerovía Amber 1, una ruta aérea habitual entre Europa y Estados Unidos. El avión estaba sobre la región de Dumfries y Galloway, en el sur de Escocia. En la cabina de mando todo era rutina. La tripulación había recibido la última autorización del Control de Tráfico Aéreo de Londres para continuar hacia el Atlántico. Pero en cuestión de segundos, la calma se rompería con violencia. A las 19 horas 2 minutos, el radar de tráfico aéreo perdió el contacto con el vuelo 103. No había llamadas de emergencia, ni avisos por radio, ni señales de advertencia. Simplemente, el avión desapareció del radar. En el aire, lo que había ocurrido era algo catastrófico. Una bomba oculta en una maleta explotó en la bodega de carga delantera. La explosión fue pequeña en términos militares, pero devastadora para una aeronave presurizada a gran altitud. La detonación abrió un agujero en el costado del avión, justo en el lado izquierdo del fuselaje, debilitando la estructura crítica. El fuselaje se partió en pleno vuelo, rompiéndose en varias secciones que cayeron desde más de 9.000 metros. La sección delantera, incluyendo la cabina de mando, se desprendió casi de inmediato. Los pilotos fallecieron al instante. Los pasajeros y la tripulación restante quedaron a merced de un descenso incontrolable y brutal, en medio del aire helado a temperaturas de menos 50 grados centígrados. Unos segundos antes, debajo, en la pequeña localidad escocesa de Lockerbie, la vida cotidiana se desarrollaba con normalidad. Algunos vecinos cenaban, otros se relajaban viendo la televisión. Nadie sospechaba que, en menos de un minuto, una de las mayores tragedias aéreas de Europa iba a caer literalmente del cielo. A las 19 horas 3 minutos, una enorme explosión sacudió la zona residencial de Sherwood Crescent. La parte principal del fuselaje del avión, aún con combustible en sus depósitos, impactó contra el suelo y provocó una enorme bola de fuego que arrasó varias viviendas. Otras partes del avión se esparcieron por los alrededores, sembrando el caos y la confusión. En ese momento, los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas. Ha habido una explosión. Parece un avión. Hay casas en llamas. Nadie entendía lo que había pasado. Algunos pensaban que había explotado una refinería. Otros hablaban de un misil o incluso de un accidente nuclear. Lo que sí estaba claro era que el horror había llegado a Lockerbie. Los fragmentos del Boeing 747 y los restos de las víctimas aparecieron en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Algunos restos fueron hallados incluso semanas después en campos, tejados y jardines. En apenas 60 segundos, 269 personas habían perdido la vida, 259 a bordo del avión y 11 en tierra, al quedar sepultadas por la explosión y el incendio. Lockerbie había quedado sumida en el caos. Las llamas seguían ardiendo en Sherwood Crescent, mientras los servicios de emergencia, completamente desbordados, intentaban comprender la magnitud del desastre. Las autoridades británicas comprendieron rápidamente que no se trataba de un simple accidente aéreo. El patrón de los restos era demasiado amplio, demasiado fragmentado, demasiado sospechoso.
La cabina del avión, que se había separado del resto del fuselaje en el aire, fue localizada en una zona alejada del lugar de impacto principal. Partes de la bodega de carga fueron halladas a kilómetros de distancia, lo que indicaba que la aeronave se había desintegrado en vuelo, y no al chocar contra el suelo. Los investigadores del AAIB, el organismo británico encargado de los accidentes aéreos, llegaron en cuestión de horas. A medida que examinaban los restos, comenzaron a surgir las primeras preguntas. ¿Una fatiga estructural? ¿Un fallo mecánico? ¿O algo más? A la mañana siguiente, los medios ya hablaban de una tragedia sin precedentes. La prensa británica abría sus portadas con titulares como «Terror en el cielo» y «Tragedia sobre Escocia». Las familias de los pasajeros comenzaron a recibir llamadas devastadoras. Algunas se enteraron por televisión, otras por teléfono. El horror se extendió por ambos lados del Atlántico. En el aeropuerto JFK, familiares que esperaban la llegada del vuelo 103 entraron en estado de shock. Las pantallas de llegadas pasaron del mensaje «On time» a «Cancelled». Agentes de Pan Am informaron a los presentes con la mayor delicadeza posible. El llanto llenó la terminal. La mayoría no podía creer lo que oía. Los servicios secretos británicos y estadounidenses también empezaron a moverse. El contexto político del momento no era precisamente estable. En 1988, el mundo seguía bajo la sombra de la Guerra Fría. El terrorismo internacional era una amenaza creciente. Pocos meses antes, un hecho había tensado aún más las relaciones entre Estados Unidos y Oriente Medio. El derribo del vuelo Iran Air 655, por parte de un buque de guerra estadounidense en el Golfo Pérsico, en el que murieron 290 civiles. Aquel incidente, aunque accidental según el gobierno de Estados Unidos, había generado una oleada de indignación en Irán y en el mundo árabe. Algunos empezaron a preguntarse si el atentado de Lockerbie podía ser un acto de represalia. Mientras tanto, los investigadores continuaban peinando los campos escoceses. Cada fragmento del fuselaje, cada trozo de equipaje, cada cuerpo recuperado era documentado meticulosamente. Entre los restos calcinados de la bodega delantera, los técnicos de la AAIB hallaron algo extraño: marcas de hollín concentradas, restos de una onda de choque, fragmentos metálicos deformados hacia afuera. Todo apuntaba en una dirección: una explosión interna. El 21 de diciembre de 1988 ya no se consideraba un accidente aéreo. Se había convertido en una investigación criminal, un atentado terrorista. A medida que los días avanzaban, el rompecabezas de Lockerbie empezaba a encajar. Pero lo que las autoridades estaban descubriendo no era un fallo técnico ni un error humano. Era algo mucho más siniestro. Los restos del avión estaban siendo trasladados a un enorme hangar en la base aérea de Farnborough, donde ingenieros y expertos en explosivos del Air Accidents Investigation Branch y de Scotland Yard trabajaban contrarreloj. Querían reconstruir, pieza a pieza, el Boeing 747 de Pan Am. Como si se tratara de un enorme puzzle metálico, las partes del fuselaje se iban ensamblando para entender qué había ocurrido. Y fue allí, entre los restos de la bodega de carga delantera, donde encontraron lo que cambiaría el rumbo de la investigación. Fragmentos de una radio portátil Toshiba, quemada, retorcida, y con signos claros de haber contenido explosivos. Pero había más. Dentro de esa radio, oculta entre los circuitos, los investigadores localizaron restos de un temporizador sofisticado y trazas de Semtex, un potente explosivo plástico de fabricación checoslovaca, ampliamente utilizado por grupos terroristas en la década de los 80. La bomba había sido colocada dentro de la radio, y esta, a su vez, estaba escondida en una maleta sin etiqueta. Una maleta que nadie había facturado personalmente en Frankfurt, donde el vuelo 103 había hecho escala. Se trataba de equipaje interlínea, maletas que cambian de avión sin que sus dueños estén presentes, y esa maleta sospechosa, según los registros, había sido introducida en el vuelo 103, sin haber pasado por los controles habituales de seguridad. El mundo ya tenía una certeza: el vuelo 103 de Pan Am había sido destruido por una bomba, y la pregunta más urgente era: ¿quién la había colocado allí? Las sospechas iniciales apuntaron a Irán, motivadas por el derribo del vuelo 655, unos meses antes. Los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses empezaron a seguir la pista de grupos radicales con conexiones en Líbano, Siria e Irán.
Uno de los nombres que apareció fue el del Grupo Palestino, Frente Popular para la Liberación de Palestina, Comando General, liderado por Ahmed Jibril, conocido por sus vínculos con Siria y por haber ejecutado atentados con maletas bomba en el pasado. Pero las pistas no encajaban del todo. Fue entonces cuando, gracias a una combinación de trabajo de campo, análisis forenses e inteligencia compartida, los investigadores se centraron en otra pista: Libia. En concreto, dos ciudadanos libios con conexiones con los servicios secretos del régimen de Muammar el-Gaddafi, Abdelbasset al-Megrahi y Lamin Khalifa Fhimah. Ambos trabajaban para Libyan Arab Airlines y habían operado en el aeropuerto de La Valeta, en Malta. Allí, según los nuevos hallazgos, se habría introducido la maleta con la bomba, que después viajó en vuelos de conexión hasta acabar en el compartimento de carga del Pan Am 103. La investigación estaba lejos de terminar, pero una cosa ya era segura: Lockerbie había sido un acto premeditado, ejecutado con precisión quirúrgica y con intenciones letales, el atentado más mortal en suelo británico hasta la fecha. Durante meses, los servicios de inteligencia de Reino Unido y Estados Unidos trabajaron en silencio, cruzando testimonios, registros de equipaje y llamadas interceptadas. Poco a poco, el cerco se fue estrechando. La maleta con la bomba, según los investigadores, había sido introducida en el vuelo KM-180 de Air Malta, con destino a Frankfurt. Desde allí, había sido transferida al vuelo de Pan Am, con destino a Nueva York. Lo más inquietante era que nadie facturó esa maleta en Malta. No había pasajero asignado. Era un equipaje fantasma, y su presencia en el sistema de carga indicaba que alguien con acceso al aeropuerto había manipulado el proceso. Todas las miradas apuntaban a los dos hombres antes mencionados: Abdelbasset al-Megrahi, agente de inteligencia libio, y Lamin Khalifa Fhimah, que en aquel entonces trabajaba como jefe de estación para Libyan Arab Airlines en el aeropuerto de Lucca, en Malta. Los investigadores sostuvieron que Fhimah había usado sus credenciales para introducir la maleta con la bomba en el vuelo hacia Frankfurt. Megrahi, por su parte, fue identificado como la persona que viajó bajo una identidad falsa hasta la isla, coordinando la operación. El temporizador usado en la bomba, un modelo MST-13, acabó siendo clave. Solo se habían fabricado unos pocos, y varios habían sido entregados por un fabricante suizo al régimen libio años atrás. Las conexiones eran cada vez más claras. En noviembre de 1991, tras años de presión política, el fiscal general de Escocia y el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitieron cargos formales contra ambos ciudadanos libios, acusándolos del asesinato de las 270 personas que murieron en Lockerbie. Pero había un problema enorme. Libia no tenía tratado de extradición con ninguno de los dos países. Gaddafi, desafiando a Occidente, se negó a entregar a los acusados. Insistió en que Libia no tenía nada que ver con el atentado y denunció una campaña política para aislar a su país. La tensión internacional se disparó. Finalmente, en 1999, bajo una presión internacional insoportable, Gaddafi accedió a entregar a los dos acusados, pero puso una condición: el juicio debía celebrarse en un país neutral. Así se pactó que el proceso se llevaría a cabo en Países Bajos, bajo la ley escocesa, en una base aérea convertida en tribunal, especialmente acondicionada para el caso. El juicio más esperado del siglo iba a comenzar, y con él, la esperanza de que por fin, tras más de una década, se hiciera justicia por la tragedia de Lockerbie. El 3 de mayo del año 2000, comenzó el juicio por el atentado del vuelo Pan Am 103, más de 11 años después de la tragedia. Se celebró en un entorno único, la base aérea de Camp Zeist, en los Países Bajos, convertida en tribunal escocés temporal para permitir un juicio justo y aceptado por todas las partes. Allí, la atención se centró no solo en los acusados, sino también en las pruebas técnicas y forenses que sostenían la acusación. Entre las piezas clave del proceso, estaba el fragmento de un temporizador MST-13, hallado entre los restos del fuselaje. Los expertos lo identificaron como el tipo exacto de temporizador utilizado en anteriores atentados, vinculados a servicios secretos libios. Otra de las pruebas técnicas que se presentó fue la reconstrucción de la explosión a partir de los fragmentos del fuselaje. En un hangar de la base aérea de Farnborough, ingenieros de la AIB reconstruyeron parte del Boeing 747, pieza por pieza. Esta minuciosa tarea permitió identificar el contenedor de equipaje AB 4041PA, situado en la bodega delantera, como el punto de origen de la explosión.
Allí fue donde se localizaron los restos de la radio Toshiba, distorsionada por el calor y la onda expansiva. En su interior, los peritos hallaron componentes del temporizador, cables eléctricos y restos de Semtex, el explosivo utilizado. El análisis del patrón de daño en el fuselaje reveló un agujero de unos 50 centímetros en el lateral izquierdo, generado por la explosión. Esa abertura provocó una descompresión inmediata de la cabina, lo que desencadenó la ruptura estructural del avión en pleno vuelo. Durante el juicio, también se analizó la cadena de custodia del equipaje. Los fiscales sostuvieron que la maleta con la bomba fue introducida en Malta, transferida a Frankfurt en el vuelo KM 180 de Air Malta, y luego cargada en el vuelo 103, sin pasar controles de rayos X en Londres. Se presentaron documentos de facturación y registros informáticos del sistema de equipaje de Frankfurt como parte de la condena de Abdelbasset Al-Megrahi en 2001 marcó un hito judicial. El caso del vuelo Pan Am 103 siguió generando controversia, especialmente entre profesionales del derecho, periodistas de investigación y expertos en seguridad aérea. Algunas de las pruebas clave presentadas en el juicio comenzaron a ser cuestionadas, no solo por su contenido, sino por cómo fueron obtenidas y tratadas. Uno de los elementos más discutidos fue el famoso temporizador MST-13. El fragmento fue hallado entre los restos del avión, parcialmente quemado pero aún identificable. Sin embargo, con el paso del tiempo, se reveló que ese tipo de temporizador no era exclusivo de Libia, y que, en algunos informes técnicos anteriores al juicio, se había omitido información sobre el origen y control de ese dispositivo. También se generaron dudas sobre el testimonio de un comerciante maltés que identificó a Megrahi como comprador de la ropa encontrada en la maleta bomba. Aunque este aspecto no es técnico, sí tuvo un peso determinante en la interpretación forense del contenido del equipaje. En el plano aeronáutico, algunos expertos independientes comenzaron a cuestionar la forma en que se reconstruyó la trayectoria de la maleta sospechosa. Los registros del sistema de equipaje de Frankfurt, por ejemplo, no estaban completos. No había confirmación directa de que la maleta bomba hubiese pasado por Malta, y la ruta exacta que siguió el equipaje en tránsito seguía teniendo puntos ciegos. A pesar de esto, la teoría oficial de una maleta facturada en Malta se mantuvo como eje central de la acusación. Además, se criticó que algunas pruebas forenses, como la radio Toshiba o la ropa de la maleta, fueran halladas días o incluso semanas después del atentado, en zonas ampliamente expuestas al público y al deterioro ambiental. Megrahi fue el único condenado en un atentado que, por su complejidad, difícilmente pudo haber sido ejecutado por una sola persona. Esto deja abiertas muchas preguntas operativas que no fueron abordadas en detalle. ¿Quién manipuló físicamente el equipaje? ¿Qué sistemas fallaron para permitir que una maleta sin dueño subiera a bordo? ¿Hubo errores humanos, negligencias o una combinación de ambas? El atentado del vuelo Pan Am 103 no solo fue un desastre humano, fue también un punto de inflexión para la industria de la aviación civil. Antes de Lockerbie, la seguridad aérea internacional ya incluía protocolos de control de equipaje, pero el sistema tenía vulnerabilidades evidentes, especialmente en lo relacionado con equipaje interlínea y maletas no acompañadas. Lockerbie expuso esas grietas con brutal claridad. Una de las lecciones más inmediatas fue la necesidad de vincular cada pieza de equipaje con un pasajero a bordo. La bomba que destruyó el vuelo Pan Am 103 fue introducida a través de una maleta no acompañada por ningún pasajero en ningún tramo del viaje. En aquel entonces, el cruce de equipajes entre vuelos no exigía una verificación rigurosa si la maleta procedía de otra compañía aérea. Tras el atentado, las autoridades comenzaron a aplicar con fuerza la norma de no passenger, no bag. Si un pasajero no embarca, su equipaje debe ser automáticamente retirado del avión. Otra debilidad quedó al descubierto. Los sistemas de inspección de equipaje no estaban preparados para detectar explosivos ocultos en objetos cotidianos. La bomba de Lockerbie fue escondida dentro de una radio portátil Toshiba, un objeto común, sin componentes visibles a simple vista que levantaran sospechas. Esto impulsó el desarrollo y despliegue global de equipos de rayos X más avanzados, sistemas automatizados de detección de trazas de explosivos, y técnicas de perfilado de equipaje basadas en algoritmos de comportamiento y origen del vuelo. El proceso de reconstrucción del Boeing 747 en Farnborough, a partir de miles de fragmentos dispersos, marcó un antes y un después en la investigación de siniestros.
Las agencias comenzaron a invertir en protocolos de documentación digital de restos, etiquetado estandarizado y almacenamiento seguro de pruebas. Además, el caso demostró la importancia de la cooperación internacional entre cuerpos de investigación aeronáutica, inteligencia y policía técnica. La coordinación entre el AAIB británico, el NTSB estadounidense, Scotland Yard e incluso agencias europeas fue fundamental para reconstruir los hechos. Aunque el atentado no reveló fallos estructurales en el diseño del Boeing 747, generó preguntas sobre la resistencia de las bodegas presurizadas. Esto llevó a revisar el refuerzo de compartimentos de carga y la instalación de materiales ignífugos y retardantes de explosión en zonas críticas. También se impulsó la mejora de puertas antiexplosión y el uso de contenedores reforzados, especialmente para vuelos de largo alcance. Lockerbie no solo cambió leyes o protocolos, cambió la mentalidad de toda una industria. Ya no bastaba con asumir que un atentado era improbable, había que demostrar que era imposible. Y desde entonces, cada maleta, cada objeto, cada vuelo es revisado con una lección clara: la seguridad aérea no puede tener fisuras.